¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Empezamos el día de hoy, lunes, como todos los lunes, con Pulso Tributario desde Jacobo y Asociados, asesores tributarios. Bueno amigos, como siempre, la intención de este programa es que ustedes estén actualizados en temas tributarios. No duden en compartir este programa y síganos siempre pues en las redes sociales. Vamos a iniciar el día de hoy con temas de importancia para todos, evidentemente para todos nosotros, y uno de los temas que esta semana ha sido de importancia es la publicación de un decreto supremo vinculado con la extinción de aquellas empresas que han tenido inactividad dentro de los 10 últimos años y que será realmente tratado, mejor dicho, evaluado tanto por la Administración Tributaria en coordinación con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Vamos a ver también otros temas vinculados con el pronunciamiento sobre la telefónica que conversamos la semana pasada, y finalmente vamos a conversar sobre un tema que se ha publicado hasta las últimas semanas sobre un informe de SUNAT respecto a la responsabilidad solidaria, que tiene serios cuestionamientos, inclusive cuestionamientos constitucionales, que tienen que ver justamente con esta interpretación que está dando la Administración Tributaria respecto de aquellos que adquieren activos de empresas, y que la Administración Tributaria ha concluido en este informe que el adquiriente podrá o tendrá la capacidad, mejor dicho, la SUNAT podrá cobrarle al adquiriente las deudas que genere o que haya generado el vendedor de los bienes, sin importar el límite de los activos que ha adquirido. Vamos a conversar sobre ese tema al final de esta transmisión. Vamos conversando por uno de los decretos, mejor dicho, de las normas publicadas estos últimos días, el Decreto Supremo 219-2019 que reglamenta el Decreto Legislativo 1427. ¿De qué se trató este decreto legislativo? Recordarán ustedes, el año pasado, a consecuencia justo de las facultades delegadas por del Poder Legislativo a favor del Ejecutivo, dentro de varios decretos legislativos, se emite este decreto legislativo, el 1427, que señalaba que se crea la posibilidad de la extinción de las sociedades que hayan estado inactivas los últimos 12 años. Pero ¿qué ocurre? Dentro de este decreto legislativo se establecía que estaban dos entidades importantes, evidentemente, del control, que son la SUNAT y Registros Públicos, que entraban en una serie de de colaboración mutua para que se pueda llevar a cabo el contenido de esta norma. Ahora, ¿qué ocurre? Se estaba esperando la publicación del reglamento. El reglamento recientemente ha sido publicado, y recordarán ustedes que en su momento, cuando conversamos allá el año pasado sobre estos temas, una de las principales razones por las cuales se publica este decreto legislativo es para poder combatir el fraude tributario. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo, con algunas empresas, sociedades realmente que se constituyen, pero que no desarrollan ningún tipo de actividad registral? Eso es lo que se está buscando. Si no tienen actividades registrales en los últimos 10 años, entonces se iniciará este procedimiento cuyo objetivo final es, que dar de baja registral a este tipo de entidades. ¿Por qué hablamos de un fraude tributario? Puesto que lo que pasa es que cuando se crean empresas, nosotros sabemos que el tema de la creación de empresas, si bien es cierto, al amparo de la Ley General de Sociedades y la libertad del desarrollo empresarial, la libre empresa, ¿no? Y evidentemente la posibilidad que todos los ciudadanos tenemos de desarrollar o de hacer inversión en nuestro país, no existe ningún límite para la constitución de empresas, obviamente dentro de los márgenes legales, ¿no?, respecto a la constitución de empresas y de actividades económicas legales, evidentemente. Pero aquí el tema es que una vez que se constituyen, la pregunta es: ¿qué pasa con esas empresas si no tienen ninguna actividad registral? Esto quiere decir, por ejemplo, aumentos de capital, cambios de socios, reducciones de capital, o por ejemplo cambios de
cambios de tipo de sociedades, puede ser conversión de CRL a S, hay una serie, cambios de representantes legales, por ejemplo, o sea, una serie de actividades que se dan dentro de la sociedad, dentro de la empresa y que deben de ser materia de registro, de anotación en registros públicos. Ahora, la falta de esta actividad registral genera evidentemente un cuestionamiento de qué es lo que pasa con estas empresas, para qué fueron creadas si no realizan ninguna actividad empresarial. Entonces, para poder cubrir esta creación de empresas de alguna manera fantasmas, que tiene que ver, por ejemplo, también con temas de fraudes tributarios, en la medida en que se pueden crear empresas, solamente aparecen un tiempo y después desaparecen. Recordarán ustedes que esto tiene que ver con los temas de las operaciones no reales, por ejemplo, también. Entonces, pues se ha unido la SUNAT y la SUNAR para que puedan controlar este tipo de empresas. En este caso, lo que se evalúa es que si en un periodo de 10 años hay una inactividad registral por parte de este tipo de empresas, o también dentro de la ley también se establece que, por ejemplo, no exista movimiento dentro, como contribuyente, o no presenta declaraciones juradas, no tiene deuda y una serie de situaciones que establece la ley, entonces se podrá efectuar este procedimiento de inactivación, este procedimiento de baja de inactividad por parte de aquellas empresas que no realizan ningún tipo de actividad registral o, también actividad tributaria. ¿Qué es lo que ocurrirá acá? En un plazo, después que la administración tributaria realice una evaluación, ¿sí? Una evaluación de todos estos contribuyentes, ¿no?, que tengan que ver con los movimientos, tributarios, informará a la Superintendencia de Registros Públicos para que se realice una inscripción de advertencia. Esta inscripción tendrá un tiempo de 2 años. Esta inscripción, preliminar, que permita que la empresa de alguna manera brinde alguna información a raíz justo de esta anotación. Dentro de estos 2 años posteriores, si es que no sucede ningún levantamiento, por parte de la empresa de este tipo o vinculado con esta observación, con esta anotación que se realiza en registros públicos, se procederá a extinguir la sociedad. La información electrónica que realice SUNAT a favor, o mejor dicho, en vía registros públicos, se efectuará el último día del mes de abril del año 2020, o sea, el próximo año se estará ejecutando este tipo de acción y se procederá a efectuar la publicación de la relación de sociedades en cuya partida registral se extendió la anotación preventiva entre el 1 y 31 de octubre del 2020. Luego de esto, evidentemente, el registrador de oficio hará el asiento de extinción. Transcurridos los 2 años, se procederá a la evaluación y, evidentemente, transcurridos los 2 años, si es que no ocurre ninguna anotación, se procederá a la extinción de la sociedad. Posterior a ello, la SUNAT de oficio dará de baja la inscripción en el RUC. Eso quiere decir que también la administración tributaria afectará el tema de en el registro único del contribuyente. Esta semana, recordarán ustedes, mejor dicho, la semana pasada, comentamos un tema sobre la sentencia, ¿sí?, que se conoció que vía casación, la Telefónica, en un proceso, en una controversia que seguía contra la SUNAT, ¿sí?, obtuvo, un revés en esta sentencia, y esta sentencia involucraba al análisis de 5 reparos que había realizado la administración tributaria. 2 de ellos fueron confirmados vía casación y 3 de ellos quedaron para un nuevo pronunciamiento. Pero lo más, lo más novedoso de aquel momento que conversamos era el monto de la deuda tributaria que supuestamente la administración tributaria iba a cobrar como consecuencia de este pronunciamiento. Nos basamos evidentemente en la información que Gestión había publicado ese día que habíamos comentado la noticia. No obstante ello, tanto la administración tributaria como la misma Telefónica
de manera inmediata, o digamos al día siguiente, emitieron un pronunciamiento señalando que esa noticia no era tan correcta respecto al monto, puesto que la administración tributaria a través de su superintendente, o sea, de Claudia Suárez, la superintendente señaló que efectivamente se habían confirmado 2 de los reparos que habían sido materia de cuestionamiento, pero que estos reparos no superaban los 700 millones de soles y que además es un monto que no es exigible aún coactivamente. Tengo mis dudas sobre ese tema, pero ya estamos en un proceso de demanda contencioso administrativa, y cuando estás en una demanda contencioso habría que evaluar el tema justo de la exigibilidad de la deuda. Recuerden ustedes que en materia del proceso impugnatorio que se siguió en este caso en particular, la Telefónica ha señalado que tiene 21 procesos aproximadamente con la administración tributaria, y el 50% de esos procesos son iniciados por el procurador público de SUNAT. ¿Esto qué quiere decir? Que el procurador público impugna vía judicial, o sea, presenta demanda contencioso administrativa contra lo que el Tribunal Fiscal ha resuelto. Normalmente estas resoluciones del Tribunal Fiscal dan la razón a Telefónica, ¿no? O sea, dan la razón a la empresa, y ocurre que el procurador de SUNAT impugna esa resolución vía demanda contenciosa, y evidentemente lo que pretende pues es que se obtenga resultados favorables a la administración tributaria. ¿Qué significa ello? Que si la SUNAT perdió ante el Tribunal Fiscal, pues evidentemente la deuda no es exigible, ¿ok? Pero, ¿por qué? Porque simplemente pierde, ¿no?, la contienda a nivel administrativo, y evidentemente la deuda queda sin efecto. Si es que se van ya vía demanda contenciosa y la SUNAT ha ganado 2 de los reparos, por lo menos los que ya tienen pronunciamiento definitivo, eso quiere decir que tiene que la deuda nuevamente activarse. Ahora, el otro tema es respecto de los otros 3 reparos. Los otros 3 reparos, tal como lo ha señalado también la superintendente, es que 2 de ellos están esperando pronunciamiento del juzgado, de la Corte, de la sala que corresponda, y de la sala contencioso administrativa, evidentemente, para que se emita nuevo pronunciamiento, y otro de los reparos está a espera del pronunciamiento del Tribunal Fiscal. Respecto de esos 3 reparos, pues evidentemente la deuda no se activa en su cobranza, y mucho menos tampoco se tenga certeza de qué es lo que va a ocurrir con esos pronunciamientos. Lo que Telefónica ha dicho es que realmente, bueno, ha emitido un pronunciamiento expresando de alguna manera la demora que tienen estos procesos, principalmente ahora en el Poder Judicial, si no es en el Tribunal Fiscal también, y que tienen litigando a Telefónica, a la Administración Tributaria y al Tribunal Fiscal en un promedio aproximado de 20 años. ¿Se imaginan qué es lo que le ocurre a todo el común de los contribuyentes que tienen que seguir un procedimiento no solamente contencioso tributario, o sea, reclamar, apelar al Tribunal Fiscal, que de por sí el tribunal demora muchos años, más allá de lo establecido en el Código Tributario, que es 1 año en promedio, lo que dice la ley, pero el Tribunal Fiscal se demora mucho más, y una vez que se pronuncia el Tribunal Fiscal, no estamos de acuerdo con lo que el Tribunal Fiscal, nosotros podríamos irnos en demanda contencioso administrativa al Poder Judicial, lo que significa la demora, señores, de estos procesos, pues cuando alcanzamos la justicia tributaria que todos buscamos. No es porque sea el caso Telefónica en particular que yo estoy manifestando este tema, sino porque ocurre que, pregúntense ustedes, si es Telefónica que está sometida a un proceso o a varios procesos, ¿no?, y tiene una duración de 20 años, ¿qué nos espera al común de contribuyentes? Entonces, esta lentitud, ¿no?, que se da tanto en el momento del procedimiento contencioso tributario, o sea, ante SUNAT y ante el Tribunal Fiscal, principalmente el Tribunal Fiscal es el que se demora mucho, porque SUNAT ahora
normalmente resuelve dentro de los plazos, pero casi siempre, obviamente, en contra del contribuyente. Entonces tenemos que irnos al Tribunal Fiscal. Entonces al Tribunal Fiscal hay que esperar, digamos que la vida, hasta que se pronuncie. Después de eso, si no nos da la razón, irnos a la demanda contencioso administrativa con todo lo que significa el tiempo, y ello pues tenemos inconvenientes con la deuda tributaria para efectos de su posible pago posterior. Vamos con saludos, me parece, ¿sí? Vamos con saludos, a ver, estamos en línea, amigos, no dejen de compartir este video. Vamos con saludos, está Angélica en línea, saludos Angélica para ti, está en Luis Enrique Bullios, amigo, ¿dónde estás? Saludos hasta donde estés, seguro debes estar trabajando porque tú eres full trabajo. Estamos con Carlos Arenas, me parece que también está en línea, amigo Carlos, un abrazo para ti, ya nos estamos reuniendo pronto, gracias también por seguirnos. Está Jan Castinoli, me dice, a ver, ya se ejecutarán y se consideran los 12 años en el 2020. Me estás hablando respecto del tema, entiendo, Jan, me estás hablando sobre el tema justo de la extinción de las empresas por su inactividad. Son 10 años que evalúa la SUNAT, registros públicos en coordinación, y después de eso 2 años más para que, si es que no existe actividad, entonces ya se extingue la sociedad y después la SUNAT dará de baja en el RUC. Jan Agurto, que también está en línea con nosotros, me dice, respecto de las pretensiones que fueron confirmadas en sede casatoria, ¿qué procede? Contra esos pronunciamientos ya es pronunciamiento en última instancia, ya no existe otra instancia. ¿Por qué? Estamos primero, cuando uno presenta una demanda vía contencioso administrativo, o sea, me voy al Poder Judicial, ¿qué ocurre? Se pronuncia el juzgado, la primera instancia, el juzgado del juzgado especializado en contencioso tributario, ¿sí? Si no nos es favorable, ¿sí?, podemos apelar, y si es que para el SUNAT o el Tribunal Fiscal tampoco les es favorable, también pueden apelar, porque ahí tanto nosotros como SUNAT y el Tribunal Fiscal somos parte en el proceso, ¿ok? Ahora, podemos subir a la segunda instancia vía apelación, y en esa segunda instancia se va y se resuelve en las salas, sí, contencioso tributarias, contencioso administrativos especializados en materia tributaria. Si no estamos de acuerdo con su pronunciamiento, ¿sí?, o ocurre igual con el Tribunal Fiscal, que en este caso es representado por la Procuraduría del MEF, o por SUNAT tampoco está de acuerdo, representados por el Procurador de SUNAT, podrían irse vía casación ante la Corte Suprema. Después de ello, señores, ya no existe otra instancia que resuelva en materia tributaria vía el Poder Judicial. William Guamán nos está saludando, saludos también, William. Albert nos está saludando desde Arequipa, saludos Arequipa, estamos justo proyectando para ver si la otra semana estamos dictando por allá por Arequipa algún curso, estamos por confirmar, síganos en las redes y se enterarán de nuestra programación. Saludos desde San Borja, estamos aquí en Lima, aquí cerquita. Si tengo una multa de 5.000 soles en SUNAT, ¿esa deuda en cuántos años prescribe? Una multa. Bueno, estamos hablando de prescripción, pero vamos a resolver rápido tu consulta. A ver, Renzo, en primer lugar el tema de las multas, ¿sí?, que estás tú indicando, tú tienes primero que considerar cuándo se ha infringido, cuándo se ha cometido la infracción, y la sanción cuando ocurre. A partir de que ocurre la infracción, dice el Código Tributario que las multas se deben la sanción se aplica a las multas, a las infracciones que se hayan cometido, ¿sí?, en la fecha de su comisión o cuando los detecte la Administración Tributaria. A partir de esa fecha se computa a partir del 1 de enero, ¿sí?, haces el cómputo, ¿sí?, siguiente, y tendrías que computar 4 años. Lo que normalmente las personas cuando hablan de prescripción siempre tienen en su cabeza el tema de los 4 años, ¿verdad? O también tienen en su cabeza el tema que pueden ser 6 años si es que yo no presento mi declaración jurada.
el tema prácticamente no acaba ahí, no es cuestión de que si son, estoy en el año 2016, le sumo 4 años y estamos en el 2020 y prescribe mi deuda. Los cómputos no ocurren así. Yo les recomiendo, ¿sí?, para continuar con nuestro tema que estamos viendo el día de hoy, revisen los artículos 43 y siguientes del Código Tributario vinculados en primer lugar con definición de prescripción, ¿sí?, que es lo que... ¿Cuáles son las facultades de la administración tributaria que involucran el tema de la prescripción? Segundo, ¿cuándo se inicia el cómputo de la prescripción? Tercero, ¿sí?, ¿cuál es el tiempo de la prescripción? ¿Cuántos años tengo que computar? Cuarto, ¿cuáles son las causales, sí, o mejor dicho, cuáles son los supuestos establecidos en la ley que interrumpen y suspenden la prescripción? ¿Qué significa eso? Que no necesariamente si yo al inicio de la prescripción subo 4 años, de frente va a prescribir. No es así. Debo tener en consideración cuáles son esos supuestos de suspensión y de interrupción. Creo que a consecuencia de lo que Renzo nos está consultando, vamos a ver si estos días transmitimos en línea en cualquier momento. Síganos en nuestras redes temas de prescripción para enseñarles cómo deben de computar. ¿Les parece el tema de prescripción? Por favor, toman nota para poder nosotros hacer la transmisión. En cualquier momento voy a listar el material, ¿ok?, para poder hacer esa transmisión. Ricardo Salcedo me saluda, doctora Elena me ha puesto, ¿sí? No soy Mónica. Bueno, saludos Ricardo. Miguel Grosso, querido amigo, saludos y un abrazo hasta Chiclayo. Muchas gracias por seguirme, Miguel. Sabes que te respeto mucho, fue mi jefe en SUNAT cuando yo trabajaba en SUNAT, a quien yo como jefe respeto mucho. Saludos, Miguel, hasta Chiclayo, mi abrazo para ti. Continuamos con la exposición, ¿sí?, con nuestro tema del día de hoy. SUNAT ha dejado saber a través de los medios de comunicación que solo le falta atender el 2.2% de los procesos de devolución de oficio. Y señala que estos procesos de devolución corresponden al impuesto a la renta del 2018 y que estos se originan, no necesitan evidentemente que el contribuyente presente la solicitud de devolución. ¿Por qué? Porque estos se dan de oficio, corresponde a aquellas personas que no están obligadas a presentar la declaración jurada, en este caso del 2018, declaración jurada del impuesto a la renta, y que SUNAT de oficio, o sea, por acción propia, procede a la devolución que le corresponda a los contribuyentes, considerando ello evidentemente la mayor deducibilidad del impuesto para la determinación del impuesto a la renta. Entiéndase las tres UITs, las unidades impositivas tributarias adicionales a las 7 UITs, para efectos de que proceda esta devolución. Realmente, más allá de este tema en particular, quería yo comentarles, vamos a hablar ahorita del MEF, en paralelo, que también se ha dejado saber, es que el tema de los ingresos tributarios, digamos que han subido muy poquísimo y yo lo comento este tema en particular por lo siguiente, porque me llama la atención el comentario que se ha hecho la superintendente de SUNAT respecto a que señala que esta recaudación se ha visto influida por distintos factores. Uno de ellos, y digamos que el más importante, es por las acciones de fiscalización y cobranza, que ha permitido que SUNAT recaude aproximadamente 200 millones de soles de los 8.400 que ha recaudado. La pregunta para mí es, y yo creo que esto sí debe levantar la voz de protesta por parte de todos los contribuyentes o por parte de todos aquellos que pagamos nuestros tributos, es el tema que tiene la administración tributaria con las formas en que efectúa la cobranza coactiva, lejos de los procedimientos de fiscalización. Ojo, porque yo he tenido clientes a los cuales en los procedimientos de fiscalización realmente la administración tributaria, dentro de sus procesos de negociación, que para mí desde mi punto de vista son ilegales, permite que hagas tú un acuerdo con el auditor y procedas a efectuar tus rectificatorias porque aceptas algunos reparos que te efectúa la administración tributaria, a las cuales yo de alguna manera cuestiono, y los que han asistido a mis cursos de procedimiento de fiscalización o defensa en los procesos de fiscalización saben a qué me refiero exactamente. Pero quiero hablar del tema de cobranza coactiva. ¿Qué pasa con la cobranza coactiva?
Realmente la administración tributaria, digamos que los funcionarios, no hablemos de manera genérica, en general la manera de administración, sino de los funcionarios de SUNAT. ¿Qué pasa con el tema de cobranza coactiva? Los contribuyentes que de alguna manera tienen deuda en cobranza coactiva, evidentemente son porque aquellos no han advertido, ¿sí?, que de repente han tenido una notificación vía buzón electrónico, por eso es importante revisar el buzón. Segundo, que ya se inició el procedimiento de cobranza coactiva y les han iniciado y les han trabado medidas de embargo. Segundo, cuando el contribuyente no ha impugnado dentro del plazo, evidentemente por aquellas deudas que tengan origen en procedimientos de fiscalización o aquellas que tengan origen en deudas autoliquidadas, y díganse, entiéndase, estas como órdenes de pago o multas que tampoco tuvieran conocimiento por el tema que ahora todo se notifica por buzón electrónico, vamos a entender que en estos casos en particular la administración tributaria evidentemente inicia el procedimiento de cobranza coactiva y todo es, recuerden ustedes que el procedimiento de cobranza coactiva ahora es electrónico. Entonces nunca me entero, ¿hasta cuándo? Hasta cuando voy a ver a mi cuenta en el banco y mi cuenta en el banco está embargada por SUNAT, o de repente hago una búsqueda registral de mis bienes y mi inmueble o mi vehículo está embargado por SUNAT, un embargo en forma de inscripción. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con el contribuyente que sí tiene voluntad de pago? ¿Qué es lo que pasa? Solicita su fraccionamiento. Y solicita su fraccionamiento y lo que la administración tributaria, todos sabemos que para el fraccionamiento hay 30 días para que se pronuncie la administración tributaria. Pero supone que la administración tributaria, y tú calificas porque te sale un reporte, cuando solicitas tu fraccionamiento te sale un reporte que está precalificado y que al parecer cumples con todos tus requisitos. Se espera que se apruebe fácil el fraccionamiento, pero resulta que en pocos días te está llegando una notificación a tu buzón electrónico en la que se te señala que se te solicita carta fianza. ¿Y por qué? Porque la administración tributaria se sustenta en lo que ahora establece la resolución de superintendencia de procedimiento de cobranza coactiva, en la cual pueden solicitar, dice, medidas, ¿sí?, o garantías cuando existan embargos en el procedimiento de cobranza coactiva. Y claro, casi todos tienen embargos. ¿Por qué? Porque los embargos, por ejemplo, de retención bancaria son online. No es muy complicado para la administración tributaria hacer ese tipo de embargos. Y entonces te exigen una carta fianza. Yo creo que la administración tributaria y los funcionarios no tienen conocimiento, o no quieren conocer, o no quieren entender que una carta fianza es muy cara para un contribuyente. Y evidentemente una garantía en primer rango, normalmente lo que te demora tramitar una garantía en primer rango es prácticamente mucho tiempo. Y ello significa que el procedimiento de cobranza coactiva sigue embargándote tus bienes. Entonces, se quiere hablar con los funcionarios de la administración tributaria y no te atienden. O lo que te hacen es hablar por teléfono, porque vienes acá a la avenida, aquí a Benavides, a la cuadra 2, para hablar con las personas encargadas de tus procedimientos del acogimiento al fraccionamiento, y te dicen que como tienes embargos, entonces no te van a dar el fraccionamiento hasta que presentes la garantía. Pero le dice, yo quiero pagar. Si quiero pagar, el monto es 8.000 soles. El otro día un cliente me dice, pero mi deuda es 8.000 soles y me están pidiendo garantías. Imagínense, por 8.000 soles están pidiendo garantías, por 10.000 soles, por 20.000 soles. Las normas te establecen que te piden garantías para montos mucho más elevados, obviamente, para garantizar que el contribuyente tenga la capacidad de pagar. Pero si me están pidiendo garantías por deudas mínimas, la pregunta es, ¿cuál es el beneficio del fraccionamiento? Y lo que haces es perjudicar al contribuyente. Tengo un cliente, ¿sí?, una persona que me ha comentado que ha estado haciendo ese trámite con uno de sus clientes, un colega contador, y vino y me dijo, no sé qué más que hacer porque me he ido, y la persona que me atiende por teléfono, porque no quiere hablar conmigo de manera personal, me ha dicho, por último, si quiere, quéjese. Entonces díganme ustedes qué forma de atención es esa de la administración tributaria, si lo que quiere el contribuyente es fraccionar su deuda para que pueda pagar la deuda y con ello trabajar tranquilo. Pero si le tienen embargadas sus cuentas, entonces la empresa no va a poder trabajar. Entonces
esto de acá es una inconsistencia y que la administración tributaria está lejos de la realidad del contribuyente, no le interesa la realidad del contribuyente, no le interesa la realidad empresarial. Entonces, si es que no conocen la realidad empresarial, la pregunta es cómo es que pueden administrar tributos de esa manera, orillando a las empresas a que quiebren. Eso es un tema que la administración tributaria nunca ha pretendido tener claro dentro del ejercicio de sus funciones. Pero bueno, tenemos creo que más saludos en línea, ¿no? Vamos siguiendo entonces con el tema de que tiene que ver con el selectivo al consumo. Recuerdan ustedes que hemos hemos conocido recientemente que se ha modificado el selectivo al consumo respecto del producto de la cerveza. Después de haber tenido una cálculo de determinación del selectivo de manera mixta, se ha cambiado ahora y ahora se aplica solamente un solo monto fijo de 2.25 soles por litro. ¿Esto qué significa? O sea, significa realmente que la posibilidad que existe ahora del cálculo del tributo está perjudicando a aquellas empresas, ¿sí?, que tienen, digamos que tienen venta de cerveza, digamos que más barata en el mercado. ¿Por qué? Porque la cerveza más barata en el mercado sí o sí va a tener que pagar por litro 2.25 soles. No interesa, ¿sí?, el grado del alcohol, no interesa si es que se tiene que hacer un cálculo mixto, o sea, ver cuál de los dos tipos de gravamen, o mejor dicho, las formas de cálculo del selectivo, se aplicaba ahora, se ha dejado sin efecto ello y se aplica solamente sobre una forma de determinación. El grupo AG, y eso yo creo que sí es importante, que es el grupo Ñaños, ha levantado su voz de protesta, puesto que ha señalado que se está generando un monopolio dentro de nuestro país respecto del consumo, mejor dicho, respecto de la producción y comercialización de la cerveza, que realmente se está orillando a empresarios, ¿sí?, que no tengan capacidad de competición dentro del mercado, porque este bien va a tener que pagar sí o sí, aun cuando son más baratos, un monto de 2.25%, lo que está generando, está elevando el costo de este producto y que genera que no tenga la capacidad de competir con uno de los más grandes que han cubierto el mercado en nuestro país, como es Bacus, que tiene más del 99% del mercado. ¿Ello qué genera? Monopolio. Entonces, el MEF ha ofrecido que esto se va a arreglar, esperemos que exista algo. Claro, muchos dirán, pues si a nosotros no nos afecta porque no consumimos cerveza. Bueno, nuestro país también sí consume cerveza, pero ese no es el tema es el criterio técnico que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer este tipo de modificaciones. Hoy día será la cerveza, mañana podrá ser otro producto que igual que genere algún tipo de afectación, porque ¿quién es el que se ve afectado al final? El que se ve afectado al final es el consumidor, ¿sí? El consumidor, recuerden ustedes que el selectivo al consumo es un impuesto, ¿no?, que se paga al consumo, y siempre el consumo está siendo alcanzado ¿a quién? Al consumidor final. Y vamos ahora ya con el tema de nuestro último tema, que es el informe que ha sido publicado estos últimos días por la SUNAT. Este es un informe emitido el 18 de junio del 2019 y que ha causado algunas cuestionamientos. Vamos a conversarlo ahorita. Me están diciendo que hay unos saludos. César Adanaque, saludos, buen tema sobre el fraccionamiento, un abuso total, me dice César, de la administración. Con su actuar incentivan la informalidad y con eso un retroceso en la economía nacional, y ¿está cuando seguir tolerando este actuar? César, primero amigo, un saludo hasta Chiclayo, gracias por estar en línea. Uno de mis grandes amigos, colega contador, gracias por estar en línea. Pero miren, César es uno de los colegas, así como muchos nosotros sufrimos y padecemos el actuar de la administración tributaria. Es un abuso total. Yo considero y estoy totalmente de acuerdo con César en que la administración tributaria, utilizando ese poder que tiene, porque tiene un poder, la pregunta es a quién nos quejamos.
¿no? Porque ya esta señorita que le dijo acá a mi colega, le digo, anda, quéjate a donde quieras. Mi recomendación es quéjate ¿a quién? A la Defensoría, ¿sí? A ver, ¿qué les puedo recomendar primero? Primero, que debemos tener claro quién nos atiende. La administración tributaria y todo funcionario de SUNAT tiene que identificarse, señores. Así es que ustedes con quienes hablen primero tienen que solicitar su nombre. Tienen que identificarse. Segundo, si es que no le atienden como ustedes consideran pertinente o si es que la administración tributaria abusa de su poder, evidentemente no nos quiere atender y por último nos atiende mal o resulta siendo, digamos que un poco grosero en su responder, yo tengo la facultad de poderlo quejar, tengo el derecho de quejarlo. ¿A quién, señores? A la misma SUNAT. Recuerden ustedes que SUNAT tiene su defensoría, ¿sí?, del contribuyente, del usuario aduanero, pero yo siempre le he dicho, yo no acudo a esa defensoría porque para mí no tiene ningún efecto positivo en el contribuyente. Desde mi punto de vista, yo siempre recomiendo acudan al MEF, a la defensoría del usuario aduanero y del contribuyente, o del contribuyente del usuario aduanero, del MEF. Ustedes entren a la página web del MEF, digiten el tema de la defensoría y manden un correo electrónico, ¿sí? Y totalmente segura que de inmediato los contactarán, no demoran 24 horas máximo en contactarlos y ustedes podrán expresar ahí su malestar. Pero eso sí, señores, consigan el nombre del funcionario que los está atendiendo, porque si no, el MEF no va a tener forma de dirigirse a la persona responsable de este tipo de abusos por parte de la administración tributaria. Así es que yo les recomiendo ello, ¿ok? Vamos entonces con el tema del informe de SUNAT. Este informe es el informe 085-2019 de SUNAT, publicado recientemente en el mes de junio, que ha causado un tema de revuelo respecto justo del tema de la responsabilidad solidaria. ¿Qué es la responsabilidad solidaria? En los artículos 17, perdónenme a ver para ver los artículos bien, para no confundirme, así es, de los 16, 17 y siguientes del Código Tributario se establece justo los temas vinculados con la responsabilidad solidaria. ¿Qué se entiende por responsabilidad solidaria? De manera bastante sencilla. Aquellos que son designados, o mejor dicho, reconocidos como responsables solidarios, por ejemplo, en una empresa, el gerente general, el representante legal de la empresa, existe la posibilidad que la administración tributaria, dentro de un procedimiento de responsabilidad solidaria, cobre la deuda de la empresa, quien representa, cobre la deuda tributaria al representante, al responsable solidario, que en este caso, por ejemplo, podría ser el representante legal de la empresa, digamos que el gerente general. Y evidentemente este procedimiento de responsabilidad solidaria que se siga con el representante legal, por ejemplo, es un procedimiento al cual se le tendrá que notificar la deuda y podrá ejercer su derecho de defensa respecto no de la determinación de la deuda, sino del tema de atribución de responsabilidad solidaria. Pero ¿qué ha sucedido con este informe? Este informe nace a raíz de consultas que se hace a la administración tributaria sobre el tema de responsabilidad solidaria del adquiriente de activos y pasivos, ¿sí?, respecto de entidades, ¿sí? O sea, yo soy un sujeto que voy a comprar activos o pasivos o ambos de una empresa, ¿ok? Y también está relacionado con el tema de fusiones de empresas. Pero si yo voy a adquirir, me dice el artículo 17, numeral 3 del Código Tributario, que está ahí, me dice que son responsables solidarios en calidad de adquirientes, ¿sí?, los adquirientes de activo fijo y pasivo de empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurídica. Dice, o sea, los adquirientes de activos y pasivos, dice, de empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurídica. Y también dice, en los casos de reorganización de sociedades, sí, o empresas, ¿a qué se refiere las normas sobre la materia? Surgirá la responsabilidad cuando se adquiere el activo o el pasivo. O sea, tenemos claro que esto está vinculado con el tema de adquisición de activos y o pasivos, ¿sí?, de empresas, ¿ok? O sea, yo soy una persona natural o jurídica que adquiero estos bienes. El tema está que en este artículo, el artículo 17, los numerales 1 y 2, ¿sí?, de este artículo, que refieren a otro tipo de responsables en calidad de adquirientes, te dice que el límite de la responsabilidad está
referido con el monto, ¿sí?, de los bienes adquiridos. El monto máximo de los bienes adquiridos, hasta ese monto será el límite de la responsabilidad solidaria que tendrá el adquiriente. La administración tributaria hace un análisis, para mí, un análisis bastante sesgado, porque considera que el hecho que este artículo, este numeral del artículo no haga esa referencia a que la responsabilidad estará limitada por el valor de la adquisición de los activos o pasivos, entiende la administración tributaria que la intención del legislador ha sido que en este caso en particular no exista límites. ¿Y qué significa ello? Ha concluido la administración tributaria, ¿sí?, ha concluido que la SUNAT podrá cobrar la deuda tributaria mediante acciones de cobranzas, pero que no está limitada. O sea, la deuda que haya generado el anterior propietario del bien hasta la fecha de adquisición, la deuda podrá ser cobrada al nuevo propietario del bien, o sea, al que ha adquirido el bien, podrá cobrársele a él sin límite en el monto de la adquisición del bien. O sea, se le podrá cobrar más allá de su responsabilidad respecto de la adquisición del bien. O sea, para mí esto es totalmente fuera de lugar. ¿Dónde está el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad? ¿Dónde está el tema mismo de la responsabilidad solidaria? O sea, ¿yo soy responsable de qué? Soy responsable de la adquisición de unos bienes, pero entendemos hasta el monto máximo del monto de la adquisición, pero no más allá de ello. El tema es cómo saber si es que cuando yo adquiero esos bienes, cuánto de deuda tiene el que me está vendiendo esos bienes, a quien le estoy cobrando. Sin perjuicio de ello, el tema está porque la administración tributaria lo que hace también es decir que esto está referido con el nacimiento de la obligación tributaria antes de la fecha de la adquisición de los bienes, ¿sí? Dice, no ha señalado, dice la norma, la SUNAT en su informe dice, no ha señalado respecto a qué obligaciones tributarias operará dicha responsabilidad. O sea, vamos a entrar a una suerte de interpretación, pero esa interpretación genera, la interpretación que ha vertido acá la SUNAT en este informe, es que esa responsabilidad va más allá del valor de los bienes, o sea, más allá del valor de adquisición de los bienes, va mucho más allá, tan es así que el adquiriente va a tener que responder por deudas que posiblemente no conozca y por deudas más allá del valor de los que ha adquirido. O sea, voy a responder, ¿sí?, con mi patrimonio por deudas de terceros por adquirir un bien. Imagínense, si yo compro un bien que vale $100,000 y ¿a quién yo le cobro? Que yo no sé, porque las deudas no son de ahorita, porque dice deudas generadas hasta. O sea, pero ojo, te habla de obligaciones tributarias. O sea, puede que existan las obligaciones tributarias en el momento que yo haya generado, porque pueden ser deudas determinadas o por determinar por la administración tributaria, el procedimiento de fiscalización, o pueden ser deudas tributarias que ya estén en cobranza coactiva y yo no sepa, si yo adquiriente no sé, o deudas que pueden generar producto, por ejemplo, de procedimientos litigiosos que no sabemos la contingencia, pero son deudas contingentes, pero ello generan que yo igual voy a ser responsable por eso. Entonces, ese exceso por parte de la administración tributaria en un análisis, señores, totalmente absurdo, porque hacen un análisis en el entendido en que, si no lo dice, entonces se entiende que tiene que ser responsabilidad por todo. O sea, más allá de lo que se pretende hacer, lo que el Código Tributario y el legislador pretende es evidentemente que esta responsabilidad alcance solamente hasta el monto del activo, el monto adquirido. ¿Por qué? Porque si no, señores, no tendría ningún sentido que a mí se me atribuya una responsabilidad por deudas más que yo no conozco. No tiene ningún sentido. Es desproporcional, es irracional esta interpretación efectuada por la administración tributaria. Lo que yo les estoy ahí mostrando son algunos comentarios, por ejemplo, de Enrique Gersi, que es profesor de la Universidad de Lima,
que señala que este criterio de SUNAT y que dice viene aplicando el Tribunal Fiscal es inconstitucional desde mi punto de vista. Evidentemente es así también, yo coincido con el doctor Gersi en ese sentido, pues excede realmente el mandato del Código Tributario respecto a la responsabilidad solidaria. Totalmente de acuerdo, señores, imagínense. O sea, mejor no compro nada porque me pueden hacer responsables de la totalidad de la deuda del vendedor, ¿sí?, que yo no conozco. O sea, ¿y esto qué hace? Limita, miren, limita la posibilidad y el accionar empresarial, porque ustedes saben que en nuestro sistema y en cualquier sistema del mundo, la adquisición de bienes, de activos y de pasivos de otras empresas, los negociados entre empresas, sí, ese tipo de adquisiciones ocurren todos los días y a cada momento. Entonces estás limitando a la libre empresa, ¿no? Entonces me puede generar lo que ya les he dicho, este tema de impuestos desconocidos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Este es justamente un análisis que hace García. ¿Qué pasa si es que yo compro un bien este año? Yo no sé la deuda del impuesto a la renta de este año de a quien yo le estoy comprando, porque el impuesto a la renta de este año, de 2019, recién se va a terminar el 2020. Y ya soy responsable por esa deuda. Entonces, no tenemos claro qué es lo que ha pretendido la Administración Tributaria con la emisión de este informe. A mí totalmente descabellado. Yo siempre he dicho que, en primer lugar, los informes de SUNAT no son fuente de derecho. Segundo, hay que tener o tomar con pinzas realmente todos los pronunciamientos de la Administración Tributaria a través de estos informes. ¿Por qué? Porque estos informes realmente tienen este sinsabor, señores. Interpretaciones a favor del fisco que lo que hacen es perjudicar, sí, los derechos de los contribuyentes. Y evidentemente acá les he planteado algunos pronunciamientos o algunos pronunciamientos de otros colegas, hasta Jorge Picón también, que evidentemente también se ha pronunciado sobre el tema, y evidentemente lo que ha hecho la administración pues es plantear una posición pro fisco. Desde mi punto de vista absurdo, porque cuál es el objeto de la responsabilidad solidaria, y evidentemente lo que hacen pues es generar mayor incertidumbre, ¿sí? Limitación de desarrollo empresarial en nuestro país. Son temas que la Administración Tributaria evidentemente al parecer no evalúa. Bueno, amigos, nos están enviando saludos desde el Cusco. Muchas gracias, Percy. Estamos yéndonos a Cusco pronto, así es que esperen, me parece que es en agosto, estoy por allá con Talentum. Y bueno, Isaac también nos está saludando, ¿sí? Laura, Sabrina nos está saludando. Muchas gracias a todos por estar en línea con todos nosotros. Gracias por sus comentarios. Señores, no duden en compartir este video para conocimiento de todos. Jacobo y Asociados siempre está al servicio de ustedes. No duden en contactarnos a nuestros números, ahí están en pantalla. Síganos en redes sociales, compartan el video. Y los invito también a participar en la diplomatura que estamos realizando conjuntamente con mi amigo Richard Cuenca, especialista en NIF. Estamos desarrollando a partir del 23 de julio una diplomatura de NIF, ¿sí?, con el nuevo plan contable general y los efectos tributarios. Richard va a ver el tema de NIF. Va a ser un taller, vamos a tener computadoras en aula, va a ser un taller súper interactivo, y el efecto tributario de las NIF a cargo de quien les habla. Los esperamos, contáctenos a nuestros teléfonos. Estaré también este fin de semana en Puno, señores, iniciando un diplomado con Talentum. Estaré a la semana siguiente, me parece, o ya pronto también en el Cusco. Estaré también en Puerto Maldonado, me parece, y programando también ya nuestros eventos aquí en la ciudad de Lima, ya con bastante trabajo, amigos. Bueno, entonces me despido de ustedes hasta el próximo lunes. Empezamos a partir de esta semana también a hacer transmisiones en vivo. Estén atentos con nosotros y pronto les estaremos dando novedades. Nos vemos, amigos, hasta una próxima oportunidad.